worship again, 'cause I know that my Father's here. My Father has shown me a way, away from the pain of the sin that I've stumbled in. You lift up my eyes, you show me the scars where your love paid everything, paid for me to live with my God, no longer apart, for you bled and you died for me. Bueno es Dios. ¿Cuántos dicen amén? Él conoce todo acerca de usted y acerca de mí. Y como Él sabe todo, nada lo toma por sorpresa. Él sabía quiénes iban a estar hoy acá. Él sabía quiénes iban a ver esta grabación. Él lo sabe todo. Así que siéntase privilegiado. Yo me siento privilegiado. Usted también siéntase privilegiado, porque el Espíritu Santo tiene una palabra fresca para usted en esta noche. En esta noche. Quiero que vaya conmigo, por favor, libro de Juan, capítulo 16 y versículo 13. Juan, capítulo 16, versículo 13. Y dice la Biblia de la siguiente manera: cuando venga, ¿quién? El Espíritu de verdad. ¿Qué va a hacer Él? Él los guiará a toda la verdad. Otra vez. Cuando venga el Espíritu de verdad. ¿Y quién es el Espíritu de verdad? El Espíritu Santo, dice Juan. Él los va a guiar. O sea, ¿se va a convertir en qué? En un guía. Los guiará a toda la verdad. Él no hablará por su propia cuenta, sino que les dirá lo que ha oído y les contará lo que sucederá en el futuro. Amén. Espíritu Santo, te doy muchas gracias, porque en esta noche has preparado una palabra especial para tus hijos. Has hablado a mí primero. Toda esta semana me estuviste hablando con este versículo, con esta palabra. Y es la palabra que me diste para el pueblo en esta noche. Yo solo soy tu instrumento. Aquí el pastor eres tú. Y no queremos oír voz del pastor Andrés. Queremos oír la voz del pastor Espíritu Santo. Esa es la única que nos interesa oír. Yo me hago a un lado, simplemente te presto mi cuerpo, mi boca, mi voz. Pero dirige todo. Porque aquí hay hijos tuyos que necesitan una palabra. Y una palabra será suficiente para salvarlos. Quita toda distracción, todo obstáculo, todo impedimento. Te lo pido en el nombre de Cristo Jesús. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Cuando venga el Espíritu de verdad, Él los guiará a toda la verdad. Me quedé pensando y reflexionando en este texto. ¿Quién es el Espíritu Santo? Y entre las muchas cosas que hace el Espíritu Santo es guiarnos, es dirigirnos. Pero entendí que para ser guiados por el Espíritu tenemos que desarrollar la capacidad para dejarnos guiar. Entendí que el propósito de Dios siempre es guiar a su pueblo, pero entendí que para ser guiados tenemos que aprender a hacerlo. Esto no es tan fácil y no es tan sencillo, y menos en un tiempo como el que vivimos en este momento, donde hay tanto pecado, donde hay tantas voces a nuestro alrededor. Es fácil confundirnos, es fácil desviarnos, es fácil perder el rumbo, perder el propósito.
Y este acto de perdernos, de desviarnos, puede terminar siendo letal, puede terminar siendo demasiado perjudicial para usted y para mí. Por eso Jesús entendió que si Él se iba, porque se tenía que ir, Él tenía que enviar al Espíritu Santo. Y Juan tuvo la revelación, Juan lo entendió, Juan lo escribió. Juan dijo: el Espíritu Santo va a venir, el Espíritu Santo va a estar aquí. Él no solamente será una persona que viene a recibir la adoración, Él también viene para cumplir una cosa, y es guiar al pueblo de Dios. Porque quiero decirte algo en esta noche: tú y yo necesitamos ser guiados y dirigidos por el Espíritu Santo. Si somos guiados y dirigidos por Él, no nos vamos a perder. Si somos guiados y dirigidos por Él, no nos vamos a extraviar. Si somos guiados y dirigidos por Él, no tendremos que derramar tantas lágrimas de dolor. ¿Cuántos problemas te hubieras evitado si te hubiera dejado guiar por su voz? ¿Cuántos problemas, cuántas lágrimas hubieras ahorrado si hubieras tomado decisiones guiado e inspirado por Él? Por eso el Espíritu Santo sigue hablando y seguirá hablando y diciéndole a un pueblo que ha dicho que es pastoreado por el Espíritu Santo: no pueden decir que son pastoreados por mí si no oyen mi voz. No pueden decir que son pastoreados por mí si no se dejan guiar por mí, si no se dejan guiar por mi presencia. Y ser guiados por mi presencia implica desarrollar la capacidad de oír la voz de Él. Yo no sé si su espíritu está captando lo que yo estoy diciendo, pero el Espíritu Santo nos está dando un mensaje. Iglesia amada, quiero guiarte. Iglesia amada, quiero dirigirte, pero necesito que aprendas a dejarte guiar, pero necesito que desarrolle la capacidad de oírme. Tantas veces has llorado, tantas veces me has hecho reclamos y me has dicho: ¿por qué lo permití? ¿Por qué no te libré? ¿Por qué no hice o por qué hice? Pero pocas veces te has puesto a pensar que no escuchaste mi voz, que yo te di una señal, que yo te marqué un camino, pero tu corazón, tus emociones, tu carne te llevó a otro camino muy diferente. Y hoy lo que estás viviendo quizás son las consecuencias, pero no importa, porque mi amor es tan grande, porque mi perdón es tan grande, mi misericordia es tan grande, que hoy estoy aquí para decirte: quiero que vuelvas a oír mi voz. Sé que te desviaste y llegaste a un punto donde por tus fuerzas no has sido capaz de retornar, pero hoy la ayuda ha llegado. Hoy mi voz te va a volver a guiar, porque mis ovejas oyen mi voz, porque tu oído se volverá agudo, porque tu oído aprenderá a discernir entre la voz tuya, la voz del enemigo y mi voz. Y cuando aprendas a discernir cuál es mi voz, volverás a encontrar el camino y no te vas a volver a extraviar, y vas a encontrar esa bendición que estás buscando, y vas a estar más cerca del propósito, y vas a estar más cerca de la asignación. Pero tienes que aprender a oírme, tienes que escuchar y regresar, tienes que escuchar mi voz, tienes que aprenderlo, porque yo estoy aquí para dirigirte. Aleluya. El propósito del Espíritu Santo es guiarnos. Hace poco les contaba que oía que alguien decía que a los marineros les están enseñando cómo guiarse en alta mar, como se guiaban los primeros marineros por las señales del cielo. Y esto por una razón muy sencilla, porque han descubierto que los hackers, personas que son capaces de introducirse a los sistemas, están siendo capaces de entrar a los GPS de los barcos, de las naves, y son capaces de alterar el rumbo, todo con una intención de que las naves desvíen el trayecto
y lleguen a lugares donde los ladrones van a estar esperando para poder saquear y hacer de las suyas. Y una forma, cómo aprender, cómo no depender de los elementos electrónicos, cómo no depender de un GPS, cómo no depender de una brújula. Les están enseñando la forma primitiva, cómo mirar el cielo, cómo mirar la posición de la luna, cómo mirar un montón de cosas que hacían los marineros de antes y que eran capaces de llegar a feliz término. Cuando yo escuché esto a mí me impactó por dentro. Yo sentía una gran emoción y después de leer este texto más impacto sentía. Porque lo que entendía es que el Espíritu Santo es esa brújula. El Espíritu Santo es ese GPS que quiere guiarnos. La única diferencia es que al Espíritu Santo nada ni nadie lo puede alterar. Pero sabe una cosa, así como los marineros tienen que aprender a observar, tienen que aprender a discernir, tienen que aprender a analizar la posición de las estrellas, la posición de la luna, tienen que aprender a mirar el tema del viento, tienen que leer las señales para poder interpretar y no desviarse. Ellos tienen que interpretar, escúcheme esto, tienen que interpretar lo que no se ve, lo tienen que interpretar, lo tienen que descifrar para poder encontrar un rumbo. ¿Y sabe qué me decía el Espíritu? Así soy yo. Yo les hablo a mis hijos y les hablo a lo más profundo. Yo quiero ser su guía, yo quiero ser su brújula, yo quiero ser el que los direccione, pero mis hijos tienen que aprender a oír mi voz, porque muchos a todo le dicen que es Dios el que me habla, y no siempre es Dios el que te habla. ¿Sabes una cosa? Muchas veces la voz que oyes es la voz de Satanás, otras veces la voz que oyes es tu propia voz, y estamos camuflando eso diciendo Dios me habló, Dios me dijo. No, ni Dios te habló ni Dios te dijo. Es el mismo diablo el que te está hablando, que te está metiendo ideas, que te está diciendo hazlo, que yo te respaldo, hazlo, que eso hace parte de la voluntad mía, haciéndose pasar por Dios. Y yo le hablo a una iglesia porque Dios me decía, tienes que advertirle a la iglesia que en un tiempo de avivamiento donde el Espíritu Santo habla, también comenzará a hablar Satanás, y también van a hablar las emociones. Y en ese hablar, en ese conjugar de todas estas voces, muchos se van a perder, muchos se van a confundir. Pero diles que hay una sola voz, y yo voy a enseñarles cómo descifrar esa voz. Y te voy a adelantar una sola cosa: esa voz te trae paz. Esa voz tú la vas a entender, porque cuando escuchas esa voz te produce algo, te produce una alegría, esa voz te produce gozo. Cuando estás tirado en el suelo, sabes que es la voz de Dios, porque esa voz te levanta, esa voz te da fuerza. Es como si esa voz te tomara de la mano y te inyectara algo que tú no tenías, y el gozo vuelve, la alegría vuelve, la paz vuelve. Esa es la voz que tienes que aprender a oír, no la voz del mundo, no la voz de tu corazón. Eso de que sigue tu corazón, escucha tu corazón, eso es diabólico. La Biblia dice que el corazón es engañoso más que todas las cosas. ¿Quién lo conocerá? No escuches el corazón, escucha la voz de tu espíritu, que es el que se conecta con el Espíritu Santo, y tienes que aprender a discernir esa voz, y la paz de Dios va a volver a ti. El Espíritu Santo está interesado entonces en que tú y yo lo volvamos a escuchar. Usted y yo fuimos creados y diseñados para ser guiados por el Espíritu Santo, no para ser guiados por un hombre, no para ser guiados por un profesional. Usted tiene el diseño exacto y necesario para ser dirigido por el Espíritu Santo. Así que no tienes excusa, todos aquí. El Espíritu Santo nunca nos va a guiar por caminos que no nos convengan. Él tiene las coordenadas, el mapa que nos dirige al cumplimiento de su asignación. Entonces vale la pena seguirlo a Él,
vale la pena escuchar la voz de Él. Primera de Corintios 2:12 dice: y nosotros hemos recibido el Espíritu de Dios, no el espíritu del mundo, de manera que podemos conocer las cosas maravillosas que Dios nos ha dado. Otra vez el apóstol Pablo, antes era el apóstol Juan, ahora el apóstol Pablo escribe algo similar acerca del Espíritu Santo. El apóstol Pablo le está enseñando a la iglesia de Corinto, le está diciendo: nosotros, ustedes y yo hemos recibido el Espíritu de Dios. ¿Cuántos dicen amén aquí? Yo le hablo a la iglesia de New Life, yo le transmito este mismo mensaje. No era solo para la iglesia de Corinto, esta es para la iglesia de este tiempo. Tú que estás aquí, Dios te dice: nosotros hemos recibido, aleluya, el Espíritu de Dios, no es el espíritu del mundo. Así que toma esta palabra, de manera que podemos conocer las cosas maravillosas que Dios nos ha regalado. Solo hay algo, o más bien, solo hay alguien que te permitirá ver lo que no es evidente. Solo hay alguien que te permitirá descifrar las cosas que Dios ha decretado para ti, y ese se llama Espíritu Santo. Esa es la razón por la cual cuando un hombre te humilla, esa es la razón por la cual cuando un hombre trata de pisotearte, esa es la razón por la cual cuando un hombre te desecha o te descalifica y tú te vas a llorar a un rincón, ahí llega el Espíritu Santo y Él te habla y te dice: eso no es lo que yo pienso de ti, eso no es lo que yo veo en ti. Ese hombre, esa mujer dice que tú no eres inteligente, pero yo creo que tú tienes la mente de Cristo, así que sí eres inteligente. Ese hombre, esa mujer dice que no tienes capacidades, pero yo antes creo que te he dado dones, talentos, que te he dado habilidades. Yo creo otra cosa de ti. Así que en esta noche el Espíritu Santo, dice Pablo, el Espíritu Santo fue entregado a nosotros porque vamos a poder conocer cosas maravillosas que Dios nos ha regalado. Y yo quiero profetizar en esta noche que durante esta próxima semana van a ser reveladas cosas grandes y poderosas al pueblo de Dios. Yo se lo vuelvo a decir: viene un tiempo, aleluya, ha llegado un tiempo de revelación, producto de tu comunión con el Espíritu Santo. Donde está el Espíritu Santo tiene que haber revelación. Va a haber revelación para ti, cosas que le has preguntado a Dios. Dice: buscaste la respuesta en la literatura, buscaste las respuestas en el internet, buscaste las respuestas en el pastor o en el líder, pero se te olvidó ir a mi presencia, y seré yo, dice el Espíritu Santo, quien te revele las cosas grandes que se han decretado para ti. Porque cuando el Padre las decretó, yo estaba allí. Cuando Jesús las decretó, yo estaba allí. Yo las escuché. Por eso me río incluso de ti cuando dices: no tengo salida, cuando dices: no tengo escapatoria, creo que se llegó mi final. Pero resulta que el Espíritu Santo, que es eterno, Él ya visitó tu futuro y Él dice: ¿cómo te atreves a decir que es tu final? Acabo de venir del futuro y allí te vi predicando. Él es eterno, y en su eternidad Él camina por el tiempo cronos. Se desplaza, se desliza, y va y te ve cuando eras un niño, y se devuelve a tu presente y te ve tirado ahí llorando, humillado. No humillado ante Dios, humillado por los hombres, humillado por las distintas situaciones. Y el Espíritu Santo dice: iré a echar un vistazo al futuro, a ver qué. Y se va y se para en el futuro y dice: si supieras que 10 años más adelante tus enemigos van a estar imitándote.
Los que te señalaron van a estar pidiéndote perdón. Si supieras que lo que te quitaron hoy no lo vas a necesitar para nada, porque 10 años más adelante vas a estar montado en una cosa muchísimo mejor. Si supieras, el Espíritu Santo, a Él le han sido revelados todos los secretos acerca de ti y acerca de mí. ¿Sabe? A mí me pasó algo así. Yo una vez pensé y le dije a Dios: ¿por qué permitiste todo? ¿De qué sirvió ser un buen cristiano? ¿De qué sirvió haberme conservado en integridad? ¿De qué sirvió tantos años de servicio? ¿De qué sirvió haberte entregado mi vida? ¿De qué sirvió? Incluso llegué a cuestionar de qué sirvió haber amado con pasión. Y yo ahí tirado en el suelo, y yo ahí llorando, y yo diciendo: ya no quiero nada más. Yo no quiero volver a ninguna iglesia. Yo no quiero visitar ninguna iglesia. No tiene sentido que Dios no me defienda. No tiene sentido que Dios permita tanta persecución. No, y empiezo a llorar y a llorar y a lamentarme, y Dios se rascaba la cabeza, y Él venía al año 2022 y decía: pero en el año 2022 este hombre va a ser pastor y va a estar predicando. Y se devolvía y me decía: hombre, levántate de ahí. Tú no te alcanzas a imaginar lo que Dios tiene para ti. Ese es mi ejemplo, pero lo quiero usar para transmitírselo a usted que hoy está llorando, que está tirado en el suelo, que se siente pequeño. El Espíritu Santo ya visitó el futuro y está aquí para decirte: tu futuro será grande, tu futuro es poderoso, porque está en mis manos, porque yo te ungí, porque yo te llamé. Deja de mirar el presente, deja de mirar el pasado. Tú simplemente confía, entrégame tu vida, dirígete por mi voz, y yo te voy a llevar a la bendición. Yo te voy a llevar rumbo a tu asignación. Yo no te voy a llevar a un precipicio. Yo no te voy a llevar a la destrucción. El Espíritu Santo te lleva rumbo a tu asignación. Eso lo hace Él. Ser dirigidos por Dios siempre va a traer cosas buenas. Siempre. José, dice la Biblia, se dejó dirigir por Él. Y cuando lo llevan a interpretar el sueño del faraón, en ese momento, cuando le cuentan el sueño, inmediatamente aparecen los 3 tipos de voces que existen. La voz de Satanás: interpreta el sueño y diles que van a ser 14 años de sobreabundancia, que pueden disfrutar todo lo que viene. Y ahí estaba José diciendo: ¿será esta la interpretación del sueño? Vamos, dilo. Y le decía: pero esta voz, ¿por qué me presiona a hablar? Yo no quiero. Después viene la voz de él: ¿será que Dios quiere bendecir? ¿O será que es un sueño de maldición? ¿Será que es un sueño de abundancia? ¿O será que es un sueño de escasez? Él dudando. Y él decía: no, yo creo que la voz de Dios no me puede generar dudas. Señor, háblame. Y cuando habla el Espíritu y le dice: José, dile a Faraón que vienen 7 años de abundancia, seguido de 7 años de una pobreza mundial. Pero dile que se prepare durante los años de abundancia para que no pase ningún problema cuando llegue la temporada difícil. Y cuando él escucha esa voz en su interior, se llenó de paz y dijo: esta es la voz del Espíritu Santo. Y le dijo: Faraón,
ya sé lo que significa el sueño. Y le interpreta. Y producto de esto, él cumple su asignación. Producto de haber escuchado la voz del Espíritu Santo en un momento crucial. Producto de haber interpretado el sueño, no por su emoción ni por lo que dijera Satanás, sino por lo que Dios a través del Espíritu Santo le decía que dijera, que interpretara. Producto de esto libró a la nación de Egipto de un hambre que hubiera acabado con ella. Pero no solamente esto, sino que producto de haber oído la voz de Dios, él es nombrado el segundo al mando después de Faraón. O sea, haber escuchado la voz de Dios y haberla obedecido lo llevó al cumplimiento de su asignación. ¿Sabe qué me decía el Espíritu Santo? Hay personas que, como el pueblo de Israel, están dando vueltas y vueltas en el mismo lugar porque aún no han descifrado mi voz, porque aún no han descifrado mi mensaje. Pero diles que cuando escuchen mi voz, cuando atiendan mi voz, ese día van a salir de esa monotonía en la que están, y los voy a llevar al cumplimiento de su asignación, como lo hice con José. Ay, pastor, ¿y qué más ejemplos hay? Hay muchos ejemplos. Mire, Abraham escuchó la voz del Espíritu cuando le dijo que saliera de su tierra. ¿Sabe por qué le dijo el Espíritu Santo que saliera? Él estaba cómodo, él estaba tranquilo en el lugar rodeado de su familia, pero Dios tenía otro lugar preparado para él. Solo cuando él oyó la voz de Dios y cuando la obedeció, entendió que para recibir la bendición tenemos que estar en el lugar indicado. Y hay personas que no reciben la bendición porque están en el lugar equivocado, y el Espíritu Santo les ha hablado y no han querido obedecer. Y Abraham, Dios le dijo: mira, Abraham, yo aquí te he bendecido, pero para que se cumpla la promesa de que vas a ser una gran nación, tienes que salir de aquí, porque hay otro lugar preparado para ti, hay otro lugar donde te voy a engrandecer. Eso solamente lo descifra alguien que aprende a oír la voz del Espíritu Santo. Una persona que todo el tiempo es dependiente de la voz de su amigo o de su amiga, una persona que todo el tiempo es dependiente de la voz de un profesional o de cualquier otra persona, nunca va a descifrar una voz como esta que le dice: vete de tu tierra y de tu parentela a la tierra que te voy a mostrar. Muchas personas no han recibido la bendición por estar en el lugar equivocado, pero solamente vas a entender eso cuando aprendas a oír la voz del Espíritu Santo. Muchas personas no son felices sentimentalmente porque están con la persona equivocada, y Dios ya le habló y le dijo: vete de ahí, y no ha sido capaz de tomar la decisión. Porque es que lo amo, pastor, es que Él es bueno, Él es noble. Sí, me pega de vez en cuando, pero es muy de vez en cuando, pastor. Sí, es verdad que me ha pegado 3 tiros, pero es que yo lo hice enojar, pastor. Pero Él es bueno, en el fondo Él es bueno. Suena exagerado, pero quizás hay parejas que no te lastimen de esa forma, pero hay parejas que no te valoran. Hay parejas que te menosprecian. Hay parejas que solo buscan de ti un placer momentáneo y después pierdes el valor. Es ahí donde tienes que abrir el oído y escuchar cuando el Espíritu te dice: vete de ahí. No es que quiero que seas infeliz sentimentalmente, es que con la persona que estás nunca vas a ser feliz. Pastor, es que Dios, ¿por qué no me bendice económicamente? Pastor, mire, yo diezmo, ofrendo, doy primicias. Mejor dicho, soy dadivoso en la iglesia, pastor.
No bebo, no fumo, no hago nada. ¿Y por qué no me bendice Dios? Tengo deudas, pastor, ayúdeme, ¿qué hago? ¿Dónde trabajas? Yo atiendo un bar, administro un bar, pastor. Pero es que eso tiene algo de malo. Órale a Dios, a ver qué te dice. Hay personas que no reciben bendición económica, aunque tengan empleo, porque están en el empleo equivocado. Abraham no recibió el cumplimiento de la multiplicación mientras estuvo en el lugar donde nació. Estaba en el lugar equivocado. La multiplicación de Abraham llegó cuando salió de aquel lugar. Y para muchos quizás donde vivía Abraham no era malo, pero simplemente no era el lugar que Dios había elegido. Quizás el empleo donde estás no sea malo, pero no es el que Dios ha elegido para bendecirte. ¿Sabes cuándo te vas a ir de ahí? Cuando aprendas a escuchar al Espíritu y te dejes guiar por Él. Mientras no lo hagas, vas a seguir apretado, vas a seguir escaso, vas a seguir remecido. Elías fue dirigido por Dios. Dios le dice a Elías, este es otro ejemplo. Elías, ve y dile al rey Acab que no va a llover. Hasta que tú no vuelvas a orar, no volverá a llover. Y va Elías, se le presenta al rey y le dice: rey, quiero decirle que a partir de hoy no vuelve a llover en Israel hasta que yo no declare que va a volver a llover. Y sale de allí Elías, el rey Acab se queda muy molesto. Y viene la voz del Espíritu y le habla y le dice: Elías, no te quedes ahí, vas a irte a un arroyo, vas a irte al arroyo de Kerit. Allí te vas a esconder, allí te vas a quedar. Señor, ¿y qué voy a comer? Señor, ¿y qué voy a beber? Pues no te estoy diciendo que vas para un arroyo. No te preocupes. Si Dios te habla y te dice que te muevas, muévete, aunque el lugar que te muestra no tenga sentido. Simplemente obedece. Y Elías era ahí: Señor, ¿y entonces qué va a pasar con mi alimentación? Me voy a ir para un lugar lejos, solitario. Pero el Espíritu Santo le dijo: ve, porque yo ya he preparado cuervos que van a llevarte el alimento, van a llevarte la carne, van a llevarte el pan y vas a tener agua de sobra. Así que no te preocupes. Mira, cuando el Espíritu Santo te habla, cuando el Espíritu Santo te da una instrucción, obedécele. Aunque esa instrucción parezca descabellada, obedécele. Aunque no le encuentres sentido, obedécele. Aunque te parezca lo más absurdo del mundo, obedécele. Yo te aseguro que el Espíritu Santo sabe lo que hace. Yo te aseguro que el Espíritu Santo tiene todo bajo control. Ese nuevo lugar a donde Él te llevará, Él ha provisto de todo lo necesario para tu permanencia. Él va a proveer todo lo necesario para tu sustento. Dios le habla a alguien aquí en esta noche: no te angusties, no te aflijas por lo que estás viviendo. Tomaste una decisión para obedecerme, y aunque en este momento pareciera que fuera una mala decisión, prepárate, porque los cuervos van a llegar a traer tu sustento. Prepárate, porque la bendición va a llegar. Porque los que me obedecen, los que oyen mi voz, los que escuchan mi voz y la obedecen, siempre van a tener mi respaldo, siempre van a tener mi sustento. Si Dios te dice muévete, no lo pienses dos veces, muévete.
movilízate, no mires el lugar, no inspecciones el lugar. Dios te dice: te daré lo necesario para que tú puedas seguir tu camino, para que puedas cumplir tu propósito. Cuando llegamos a este lugar era feo, era horrible, no tenía sentido cambiar un local que era bonito, donde estábamos cómodos, por un lugar feo como era este. Pero Dios nos dijo: muévanse, es tiempo de moverse, y le creímos, y hoy tenemos un templo hermoso que Él mismo ha levantado y Él mismo ha construido. Él envía los cuervos, Él envía la bendición. Tú y yo solamente creámosle, tú y yo solamente obedezcámosle, como lo hizo Elías. Y después le dice Elías ahí viendo cómo el arroyo se secaba, y decía: ahora sí, sin agua voy a morir. Pero vuelve otra vez la voz y le dice Elías: es que es tiempo de moverte. ¿Y ahora para dónde me voy? Te vas a ir para Sarepta. Vete para aquel lugar. Señor, pero ese lugar es muy pobre. No te preocupes, allá te va a estar esperando una viuda. ¿Una viuda? Señor, qué pereza las viudas. Todas las viudas, me imagino, pobre. No, Señor, creí que me ibas a mandar donde una reina, donde alguien muy importante, pero una viuda. Ve, porque ya he dado orden a esta mujer para que te sustente. Porque cuando escuchamos la voz de Dios, aprendemos a encontrar el sustento de donde menos nos lo imaginamos. La puerta que menos te imaginas es la que Él usa para bendecirnos. Estás buscando la bendición donde no la tienes que buscar. Cuando obedecemos la voz de Dios, cuando la escuchamos y le creemos, desarrollamos la capacidad de ver y encontrar la bendición donde a ningún otro se le ocurriría buscarla. Así es Él, así es el Espíritu. Pastor, ¿y quién más fue dirigido por el Espíritu? Pues mire, Jesús fue dirigido por el Espíritu al desierto, y ya hablamos de Él. Pero también dice en Samuel que David, cuando iba a pelear, no se movía sin antes consultar al Espíritu. Dice que los filisteos habían atacado la ciudad, y llegan los valientes de David a decirle: ¿qué vamos a hacer? Vamos a acabarlos. Pero David les dice: no, un momentico. Aunque tenemos rabia, aunque tenemos incluso las armas, aunque tenemos todo, espérense, porque hay algo que yo he aprendido, y es a moverme por la voz del Espíritu Santo y no por la voz de mis emociones. Así queramos ir a vengarnos, así queramos ir a rescatar a nuestras mujeres, así queramos ir a hacer la obra por nuestras propias manos, no lo voy a hacer. Mi corazón no me va a movilizar. Yo me muevo por la voz del Espíritu Santo. Y dice que fue y consultó a Dios y le dijo: ¿qué quieres que haga? Voy y los persigo. Y escucha la voz, la dulce voz del Espíritu Santo, que le dice: David, ve, porque yo voy contigo y hoy vas a acabar a los filisteos. Y él, con esa palabra, más que con las armas, más que con los hombres que tenía allí, él iba apoderado de una palabra, él iba armado con una palabra, con la voz de Dios. Y dice que sale y van y vencen a los filisteos, porque eso sucede cuando tú obedeces la voz de Dios. Podrás ir y enfrentar a tus enemigos y nadie te va a detener. Ay, pastor, ¿por qué esta derrota que estoy viviendo? Ay, pastor, tenía una empresa, pastor, y salió otra más grande y acabó con la mía. La competencia me destruyó. ¿Sabes por qué? Porque quizás tomaste decisiones sin haber contado con el Espíritu Santo. Le preguntaste al Espíritu Santo si ese negocio era la voluntad de Él.
Ay, no, pastor. ¿Acaso le dijiste al Espíritu Santo que te diera las ideas, que te diera las estrategias para que tu negocio, para que tu emprendimiento fuera el mejor? Ay, no, pastor. Entonces ahí tiene la respuesta. Pero le quiero dar una idea a los que están aquí que son emprendedores. Le voy a dar un secreto, le voy a dar una clave. Siempre pregúntele a Dios antes de hacer cualquier negocio. Si Dios le dice crea una fábrica de arepas, pues entonces no mires cuántas fábricas de arepas hay a tu alrededor. Simplemente dile: Espíritu Santo, dame la sabiduría, dame la sazón y dame las estrategias para que mis arepas sean las mejores de todo Medellín, de todo Colombia, que pueda incluso llegar a exportar. ¿Y acaso usted cree que el Espíritu Santo no le puede dar las ideas? ¿Acaso usted cree que el Espíritu Santo no le puede dar la inspiración? ¿Acaso usted cree que el Espíritu Santo no le puede dar el secreto? Pero siempre y cuando Él te apoye. Si Él te dice que no te metas donde Él no te ha llamado, porque como lo hemos dicho, lo peor que le puede pasar a un hombre es tener éxito en lo que Dios no lo llamó a hacer. Tú tienes que aprender a tener éxito en lo que Dios te ha asignado. Tú tienes que aprender a tener éxito en lo que Dios puso en tus manos. Si Dios no te llamó a una tarea o a un oficio, no le digas a Él que te bendiga, no le digas a Él que te prospere, porque Él te dice: no estaré contigo, mi bendición no estará contigo, pero cuando tomas decisiones movido por mi voz, ahí estaré contigo. Y no habrá competencia que te destruye, no habrá enemigo que te destruya, no habrá nadie que se pueda oponer cuando tú caminas movilizado por mi voz. Entonces vale la pena aprender a oírlo, vale la pena aprender a escuchar su voz. Es necesario. Dile en esta noche: Espíritu Santo, abre mis oídos, porque quiero aprender a oír tu voz. Solo tu voz, solo tu voz, Espíritu Santo. Y termino con esto. ¿Cómo sé que Dios me está dirigiendo? Es la pregunta que muchos nos hacemos hoy. ¿Cómo saber si el Espíritu Santo me está dirigiendo o no? Romanos capítulo 8, versículo 16 dice: pues su espíritu se une a nuestro espíritu para confirmar que somos hijos de Dios. Lo primero es: el Espíritu de Dios siempre hablará a tu espíritu. Siempre hablará a tu espíritu. Pastor, es que alguien me profetizó y me dijo que yo iba a ser pastor, que yo iba a ser evangelista, o que yo iba a ser profeta. Entonces, como yo voy a ser profeta, pastor, me voy de la iglesia porque voy a ir a abrir una obra, porque Dios me dijo a través de alguien, un pastor X, que yo iba a ser profeta. Ok, muy bien. ¿Y qué te ha dicho Dios a ti? Pastor, no, es que Él me habló a través del profeta. Pues yo quiero enseñarte algo. Cuando Dios llama, Él habla directamente. Puede que envíe personas y te confirmen. Eso es distinto. Cuando Dios me llamó a mí desde que tenía 12 añitos, me llamó pastor por primera vez. Y de ahí hasta los 38 años, cuando se cumplió, ya perdí la cuenta cuántas veces me mandó personas que me lo confirmaron. Me lo confirmaron. Pero le dije: no me mandes más mensajeros.
si esto es verdad, que tú me tienes para ser pastor, háblame a mí. Porque en la Biblia yo encuentro que tú te le apareciste a Abraham y lo llamaste. Te le apareciste a Moisés y lo llamaste. A todos tus siervos te le apareciste y los llamaste tú. Porque si a Moisés le mandas un mensajero, Moisés no te hubiera prestado atención. Así que enséñame a oír tu voz y confírmame tú a mí directamente. Y fue así. Cuando el día menos pensado Él llegó su voz audible y entendí que el llamado era cierto. Tú tienes que aprender a oírlo. Está bien que le pidas oración al líder, al pastor, a la pastora, está bien. Pero tus decisiones no pueden ser influenciadas por personas. Tus decisiones tienen que ser influenciadas por el Espíritu. Si no, te vas a equivocar. Por eso cuando las personas vienen a consejería con mi esposa y conmigo, nosotros no les decimos qué hacer. Nosotros les preguntamos, indagamos, cuestionamos, pero que sean ustedes mismos los que vayan a la presencia de Dios y escuchen la decisión que tienen que tomar. Porque si nosotros les decimos sepárese, vea, después usted va a decir, el pastor me dijo. Si le decimos no se separe y después se materializa lo de los 3 disparos, usted va a llegar y vea, culpa suya, que ahí me mata esa mujer. Entonces lo mejor es que usted no escuche la voz del pastor ni del líder. Usted aprenda a escuchar la voz del Espíritu Santo. Tu pastor se puede equivocar. Igual podemos conversar. Pastor, ¿usted qué piensa de esto, de aquello? Yo le daré mi humilde opinión. Pero mi humilde opinión y la de mi esposa no es la palabra de Dios. Y nosotros nos podemos equivocar. Dios nunca se equivoca. Entonces, yo estoy pastoreando una iglesia a la que le quiero enseñar el secreto de aprender a oír la voz del Espíritu Santo. Me interesa eso. A mí no me interesa persuadirlo a usted y que usted simplemente haga todo lo que yo lo mando a hacer. No me interesa eso. Yo soy humano y yo me puedo equivocar dándole un consejo mal dado. Pero el Espíritu Santo, que es nuestro pastor, nunca se va a equivocar. Ese nunca te va a fallar. Entonces dice Pablo que el Espíritu se une a nuestro espíritu. Pero me encontré otro texto en Proverbios 20 que dice: como aguas profundas es el consejo en el corazón del hombre, mas el hombre entendido lo alcanzará. Mire, como aguas profundas es el consejo en el corazón del hombre. Está diciendo aquí Salomón en este proverbio. Está enseñando que la respuesta de Dios es como agua profunda. Está allá metida. Quizás la respuesta que estás esperando ya Dios la envió. Es como agua profunda allá en el corazón. Pastor, pero es que yo no la entiendo. Pastor, es que ese versículo es muy enredado. ¿Cómo así que Dios manda la respuesta como aguas profundas? Sí, porque el Espíritu habla en lo profundo. El Espíritu ya te dio la respuesta, la tienes ahí adentro. Pero dice aquí Salomón, pero esa respuesta solamente la va a alcanzar el hombre entendido, el hombre que es de altar, el hombre que profundiza en la palabra de Dios, el hombre que camina con el Espíritu Santo de la mano, va a entender esa palabra. Yo no sé si a usted le ha pasado, pero yo le voy a contar mi testimonio. Desde que estoy aquí en esta iglesia, desde que estamos viviendo este tiempo tan espectacular en la presencia del Espíritu Santo, yo siento como que si la voz del
del Espíritu Santo se hubiera agudizado. Yo siento como si el Espíritu Santo hubiera empezado a hablarme últimamente desde que estamos aquí. Pero el Espíritu Santo me hablaba y me decía: no es que te haya empezado a hablar últimamente. ¿Sabes una cosa, Andrés? Desde que estabas muy joven, desde que estabas muy niño, te estoy hablando. Desde que estabas muy joven, he enviado palabra a tu corazón, he enviado palabra a tu espíritu, pero eras muy pequeño para entenderlo, pero aún no habías alcanzado un nivel para entenderlo. Simplemente han llegado a un lugar donde habita una atmósfera del Espíritu Santo, y eso ha hecho que todos aquí crezcan, porque venimos creciendo. Yo no sé si usted lo nota, pero todos espiritualmente venimos en un crecimiento. Por eso estamos preparados para entender cómo funciona un ayuno, porque viene más para usted y para mí. Y en ese crecimiento estamos aprendiendo a discernir la voz del Espíritu, esa voz que está aquí adentro, esa voz que como dice Salomón, es como aguas profundas en el corazón. La palabra de Dios llega y está ahí anidada en tu corazón, pero para discernirla tenemos que estar preparados. Para poder interpretarla, para poder descifrarla, necesitamos crecer, y solamente se crece cuando tenemos comunión y relación con el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el único que da crecimiento. Por eso cuando lo conocemos a Él, por eso cuando estamos en intimidad con Él, hay algo que está pasando. Más que una simple experiencia, tu espíritu está creciendo. Esa es la diferencia entre un bebé espiritual y alguien maduro. Dice Pablo: ustedes son demasiado bebés para entender la palabra que yo les estoy soltando. Quizás hayan muchos bebés aquí que aún no estén entendiendo la palabra que Dios está dando en esta noche, pero solo te digo una cosa: tú no te vas a quedar bebé toda la vida. Tú decidiste caminar de la mano de Jesús, y el Espíritu Santo te está llevando en un proceso de crecimiento, y ya próximamente serás tú alguien que discierna lo espiritual, serás alguien que oiga la voz de Dios, alguien que incluso se pare en este púlpito a predicar la palabra revelada, la palabra del Espíritu. Yo no sé cuánto me están entendiendo aquí, pero lo único que te puedo decir es que viene un tiempo de revelación profunda, viene un tiempo de revelación donde las aguas profundas que han llegado al corazón van a ser interpretadas. El Espíritu Santo te dará los códigos para interpretarlo. Ay, ¿usted de dónde sacó esa interpretación? Usted leyó ese versículo y ¿de dónde sacó esa palabra? Yo no había visto eso. Yo había leído ese versículo 1000 veces y no lo había entendido así. ¿Sabes por qué? Porque es que en mí hay algo que me ayuda a interpretar los códigos ocultos, y es la comunión con el Espíritu Santo. El Espíritu Santo me va dando la capacidad de entender lo que otros no entienden. Ese será tu crecimiento, esa será tu madurez. Por eso entre más conozco al Espíritu Santo, más crezco en todas las áreas. Y era lo que decía Salomón aquí. Salomón decía: es como aguas profundas, es el consejo en el corazón del hombre, mas el hombre entendido lo alcanzará. Aleluya. Hay cosas que quizás no hemos comprendido porque nos ha faltado madurez, pero esta palabra te reta a madurar, y producto de la madurez vas a comenzar a descifrar cosas que para otros no son comunes. Para otros no son comunes. Y quiero terminar con lo segundo, que ya se lo había mencionado. ¿Cómo sé que estoy caminando bajo la dirección del Espíritu Santo? Lo primero es que Él habla a mi espíritu. Y lo segundo es que la dirección de Dios produce paz. La dirección de Dios produce paz. Isaías 48:17 dice: así ha dicho Jehová, Redentor tuyo, el Santo de Israel: yo soy Jehová, Dios tuyo, que te enseña provechosamente,
que te encamina por el camino que debes seguir. Oh, si hubieras atendido a mis mandamientos, fuera entonces tu paz como un río y tu justicia como las ondas del mar. Ojalá este no sea su caso. Pero el profeta Isaías dice: oh, pueblo, si ustedes hubieran atendido a los mandamientos de Dios, hoy la paz de Dios sería como un río en ustedes. Dicho de otra forma, cuando usted y yo no atendemos los mandamientos de Dios, la paz se va. Esa shalom de la que habla la Biblia, Dios de paz, esa paz se va. Una forma de usted saber si está caminando en la voluntad perfecta de Dios es que usted siente paz. ¿Siente paz? Colosenses dice: y que la paz que viene de Cristo gobierne en sus corazones, pues como miembros de un mismo cuerpo ustedes son llamados a vivir en paz y sean siempre agradecidos. El propósito de Dios es que usted y yo siempre tengamos paz. Pero la paz de Dios, cuando usted tiene la paz de Dios, usted se para en las tormentas y usted está tranquilo. Cuando usted tiene la paz de Dios, puede que te amenacen o que te digan cosas y usted está tranquilo. Nada te roba la paz. Puedes dormir tranquilo. Dice: en paz me acostaré y asimismo dormiré. Cuando usted escucha la voz de Dios, usted puede dormir en paz, aunque el enemigo te haya declarado la guerra. Ese es el propósito de Dios. ¿Quieres saber si estás caminando en la voluntad de Dios? Examínate si la decisión que tomaste te produce paz. Si no te produce paz, mucho cuidado. Vas derechito al abismo. Pero yo creo que personas aquí que han tomado decisiones de volver a Jesús y de encontrarse con Jesús pueden decir: siento paz. Y la paz que siento, nadie me la había podido dar. Y como el mundo no me la dio, no me la puede quitar. Pero no la vamos a cantar, porque es un momento de... No, mentiras. Pero la paz que Dios da es una paz que es sostenible y que nada ni nadie la puede derribar. La paz que te da el mundo es una paz momentánea. De repente el amigo maloso te dice: tranquilo, parcero, que yo lo cuido, yo lo protejo. Que te amenazaron, tranquilo, papi, que yo lo protejo. Ve, acá tenemos un arma. Lo mataron. Y usted que estaba ahí: ay, yo le dije que me iba a cuidar, ¿ya qué hago? ¿O no, hermana? O los que han tenido esos amigos así. A veces se escudaban detrás de un arma. Pues no, Germán, pero muchos se escudaban detrás de un arma. Mire. Y el arma les producía paz. Hasta que iban a disparar y el arma no disparaba. ¿En dónde te quedó la paz? No es una paz que dure, pero la paz que viene del Espíritu, nadie te la puede quitar. Así se te aparezca el mismo diablo y te amenace. Te dice: diablo, a mí no me vas a amenazar. ¿Sabes qué? Más bien vete de acá. Como le decía a mi esposa a un espíritu que la visitó en estos días, ella se volteó y le dijo: ay, no, tengo mucho sueño, no moleste. Tesa. Hay pastores que, yo todavía no, yo tengo esos niveles, pero hay pastores donde, ay, otra vez usted, no, acá no venga a molestar, ya, se fue. Como el testimonio de un pastor, ya con eso termino, ahora sí. ¿Cuántas veces? 3 veces, bueno, prometo mejorar algún día, prometo crecer. Y este pastor decía, sentía cuando
En la sala tiraban los muebles, las sillas, no sé qué. Y él todo aburrido, para haber muerto del miedo, iba y tenía que organizar lo que los espíritus tumbaban. Y después otro día, y lo mismo, hasta que un día ya él cansado le dijo: Señor, ya. Y el Señor le dijo: te he dado poder, ve y repréndelos. Y ese pastor se llenó, se rambotizó y salió. Y cuando sale, se estaban cayendo las cosas. Y dijo: en el nombre de Jesús, dejan ya mi casa. Y ahí mismo sintió que los espíritus salieron. Y él le dijo: no, vuelvan acá. Y él mismo: me la dejan como estaba. Y así fue, y se fue a seguir orando. Y cuando llegó, todo en orden. Si usted supiera cómo el diablo tiembla cuando usted ora, el poder que hay en usted no le daría miedo. Que me jalaron los pies, que me los jalen. La próxima vez dígale: la próxima vez me vas a hacer el pedicure. ¿Por qué no? ¿Por qué no? A mí no me vas a jalar los pies. Ya que estás aquí y te enamoraste de mis pies, me los dejas hermosos. Además que a más de uno le dirá: no, más bien mándeme para el abismo, pero no me ponga a hacer eso, esos pies tan horribles, ¿no? Pero usted tiene poder. Usted y yo tenemos poder. Simplemente cuando hacemos las cosas guiados por la voz del Espíritu Santo. Help me, my weakness, your strength. Now I need you to catch me again.